Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted diga, mi amigo, mi amiga, en esta mañana es un gusto y un privilegio de parte de Dios estar aquí en este lugar y compartir contigo este mensaje de la palabra de Dios. ¿Saben? Muchas personas tienen esa creencia, esa costumbre de que cuando una persona sufre un accidente, de tal manera que esa persona sale ileso, sin ningún rasguño, muchas personas en su conocimiento se atreven a decir, tuvo suerte. Otros dicen, volvió a nacer. Mi amigo, mi amiga, dice la santa y bendita palabra de Dios en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22 y verso 23. Así dice la palabra de Dios: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi amigo, mi amiga, la suerte no existe. La Biblia dice que es por la misericordia de Dios que usted y yo estamos vivos. Vamos a meditar un poco en la palabra de Dios. En el libro de Segunda de Reyes. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 9 al 14. Así dice la santa y bendita palabra del Señor, en el nombre de Jesucristo, el Salvador del mundo. Así dice la Biblia. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió mensajeros diciéndote: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abanar y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Padre, bendito y alabado sea tu nombre, Padre. En esta mañana, Padre, tú vas a tocar los corazones, Padre, de estas personas, porque mucha gente, Padre, necesita ser confrontados por ti, Padre. Es por eso que me pongo en tus manos, Padre, reconociendo que yo sin ti, yo no sirvo para nada, Padre. Reconociendo, Padre, que tú eres digno de recibir toda la gloria y toda la honra, Señor. Es por eso que te ruego en esta mañana, Padre, que seas tú usando mi vida en tus manos como un instrumento para tu gloria y para tu honra, Señor. Bendice, Padre, estas personas que están aquí presentes
y que tu palabra, Señor, sea de bendición para cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pido. ¿Saben? Dice la Biblia que Naamán tenía lepra. Naamán no era cualquier hombre, mi amigo y mi amiga. Naamán era un general del ejército de un país en ese tiempo. Pero dice que Naamán estaba enfermo, tenía lepra. Y si usted se da cuenta, mi amigo, mi amiga, la lepra es una enfermedad que te va carcomiendo la piel, la carne. Por eso le dijo el profeta, ve y lávate 7 veces en el río Jordán, zambúllete, y tú serás limpio, le dijo. Hoy en día, mi amigo y mi amiga, la Biblia dice que el ser humano tiene tanto enfermedad física como enfermedad espiritual. La enfermedad física, mi amigo, ustedes ya la conocen: el cáncer, el SIDA, la diabetes, los tumores, la leucemia. Todo eso es una enfermedad física. Y eso es lo que tenía Naamán. Naamán estaba enfermo físicamente. Pero hoy en día, mi amigo y mi amiga, muchas personas no se han dado cuenta que por dentro están enfermos. Jesucristo el Señor dice en su palabra, Mateo capítulo 9, verso 12 y verso 13. La Biblia dice, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues, y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hoy en día, mi amigo, mi amiga, el cáncer, el SIDA, la leucemia, los tumores, cuando están en un estado avanzado, pueden destruir el cuerpo, pero no pueden destruir el alma. Sin embargo, el pecado es una enfermedad mortal que destruye el cuerpo y el alma. Por eso Jesús le dijo, los sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. Porque mucha gente dice, yo no necesito a Dios, yo estoy bien con mi religión, yo no necesito a Dios. Pero no se han dado cuenta que dentro de su corazón está esa enfermedad llamada pecado. La Biblia dice que del corazón salen las maldades. Dice la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 7, versos 21 y 22. Así dice la palabra de Dios. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. El hombre por fuera se ve limpio, pero dice la Biblia que dentro de su corazón está la maldad. El ser humano delante de Dios está sucio, está contaminado. Por eso, cuando Naamán se zambulló en el río Jordán 7 veces, dice la Biblia que quedó limpio. Y hoy en día el ser humano necesita ser limpiado con la sangre de Jesucristo. El ser humano necesita reconocer que ha pecado delante de Dios para que Dios limpie su pecado.
La Biblia dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso, si usted se da cuenta, hoy en día el ser humano solamente en su corazón piensa en hacer la maldad. No hay temor de Dios en su corazón. ¿Por qué? Porque el corazón está sucio. Necesitan ponerse a cuenta delante de Dios. El ser humano necesita reconocer su condición delante de Dios. Por eso, mi amigo, hoy en día ya la maldad, dice la Biblia, que se ha multiplicado, dice. La Biblia dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ya muchos ya no tienen compasión, ya no tienen amor, ya no tienen misericordia, porque el pecado ha contaminado su corazón. Por eso usted necesita reconocer su condición de pecador y arrepentirse delante de Dios. Usted no necesita una religión, usted necesita a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántas personas, dice el predicador, dice, yo conozco a Dios? ¿Cuántas personas se autojustifican delante de Dios y dicen, predicador, mía, yo no fumo, yo no tomo, yo no le hago daño a nadie? Mi amigo, dice la Biblia, no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. Romanos capítulo 3, en el verso 10, la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Todos, dice la Biblia, que todos estamos separados por del pecado de Dios, por el pecado. Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amigo, mi amiga, no necesita una religión, porque una religión no puede perdonar tus pecados. Una religión no puede lavar tu pecado. El único que puede se llama Jesucristo. El único que puede perdonar tus pecados se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Es por eso que la gente no necesita una religión. La gente necesita una relación con Dios. Porque hoy en día muchos por fuera se ven limpios, pero por dentro están contaminados. La Biblia dice que Jesucristo se topó un día con los fariseos y los publicanos cara a cara y les dijo, ustedes a la verdad parecen sepulcros blanqueados. Oye, cuando usted pasa por esos sepulcros, por ese panteón, por fuera usted lo ve limpio, por fuera usted lo ve lleno de flores, por fuera usted lo ve con loseta, con mármol, por fuera usted lo ve pintado, pero cuando usted destapa, abra ese sepulcro, por dentro está lleno de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así está el hombre hoy en día. En su corazón, dice la Biblia, que de ahí viene la maldad. Por eso la Biblia dice que el ser humano ya se ha corrompido delante de Dios. Bueno, más el ser humano piensa en cómo asaltar, en cómo hacerle daño a la otra persona. ¿Por qué? Porque su corazón está lleno de maldad. Por eso que usted no necesita una religión. Usted necesita ponerse a cuentas delante de Dios. Usted necesita tener a Jesucristo en su corazón. Muchas personas, mi amigo, mi amiga, muchas personas están confundidas. Muchos dicen, predicador, predicador, todos somos hijos de Dios. Mentiras del diablo. La Biblia dice,
Primera de Juan, capítulo 3, en el verso 9 al 11, la Biblia dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Escuche bien, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, es decir, la presencia de Dios en tu corazón, el Espíritu Santo de Dios en tu corazón. La Biblia dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio: que nos amemos unos a otros. ¿Cuánta gente no se andan peleando? ¿Cuánta gente no se anda insultando? ¿Cuánta gente no se anda maldiciendo? Por eso, mi amigo, no se engañe. La Biblia dice que usted es hijo de... Dice la Biblia que los hijos de Dios no practican el pecado, dice. Usted es hijo de papá y de mamá porque usted nació de su papá y de su mamá. Los hijos de Dios no nacen de papá y mamá. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Un hijo de Dios, mi amigo, es cuando él reconoce su condición de pecador. Y la Biblia dice que él derrama su Espíritu Santo en tu corazón. Pero esa persona se arrepiente creyendo que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Y cuando esa persona reconoce a Jesucristo como su Salvador, la Biblia dice que Dios derrama su Espíritu Santo, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo santifica. El ser humano no necesita una religión, mi amigo, mi amiga. Necesita ponerse a cuenta delante de Dios. Necesita reconocer que ha pecado delante de Dios. La Biblia dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, que el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, que al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así como Naamán, que estaba contaminado, que tenía una enfermedad, pero dice la Biblia que Naamán se zambulló 7 veces en el Jordán, y dice que su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Hoy en día, si tú reconoces tu condición de pecador, Jesucristo te puede perdonar, porque Él no desprecia a nadie, Él no desecha a nadie. ¿Cuántas veces has escuchado este mensaje de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces has escuchado que Jesucristo te ama y Él puede cambiar tu vida? La Biblia dice que todos los días Dios extiende su mano para que la gente reconozca su condición de pecador. La Biblia dice, Isaías capítulo 65, en el verso 2, la Biblia dice: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere que tú te pierdas. La Biblia dice que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero hoy en día el pecado, la Biblia dice que se origina en el corazón.
El pecado tiene esclavizado a millones de personas porque no se sujetan a la voluntad de Dios. La Biblia dice claramente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el diablo le hace creer a la gente, le dice: no, insúltalo, golpéalo, mátalo. Por eso que usted no necesita una religión. Usted necesita ser transformado por el poder de Dios. Jesucristo dijo, 2 Corintios, capítulo 5, en el verso 17, Jesús dijo, de cierto, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hoy es el tiempo, amigo, mi amiga. Yo no te conozco, yo no sé cómo te llamas, yo no sé si tú andas en la palabra de Dios o no sé, yo no conozco tu corazón. Tal vez seas un estafador, tal vez seas un narcotraficante, pero déjame decirte que Jesucristo el Señor te ama. Él no quiere que nadie se pierda, Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero la decisión está en ti. Tú tienes el poder en tus manos. Es por eso, mi amigo, mi amiga, que hoy estás a tiempo. Porque la Biblia dice que mientras tú tienes vida, tienes esperanza. Escucha bien, mientras tú tienes vida, tienes esperanza. La Biblia dice, Eclesiastés capítulo 9, en el verso 4, la Biblia dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Ahorita que estás vivo, te puedes poner a cuentas delante de Dios. Pero sin embargo, si la muerte te sorprende, si la muerte te toca, ya no te puedes arrepentir delante de Dios. Ya no se puede hacer nada. Ni aunque venga el cura y te eche agua bendita, ni aunque venga el pastor a orar por ti, ya no se puede hacer nada, porque dice la Biblia que el juicio de Dios está establecido. Hebreos capítulo 9, en el verso 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hoy es el tiempo, mi amigo, mi amiga. No dejes para mañana lo que hoy puedes hacer. No dejes para mañana lo que hoy puedes hacer, porque mañana tal vez pueda ser demasiado tarde. Porque así como tú y yo no tengo la vida comprada, tú tampoco tienes la vida comprada. La Biblia dice que la vida es como la neblina. La Biblia dice, Santiago capítulo 4, en el verso 14, la Biblia dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ahorita estamos vivos, mañana no sabemos. Tal vez la muerte mañana te pueda sorprender. Porque dice la Biblia que la muerte está a un paso de nosotros. ¿Cuánta gente ha dicho, lo acabo de ver y ya falleció? Acabo de hablar con él hace 5 minutos y ya lo mataron. Así es la vida, mi amigo, mi amiga. Así es la vida. La Biblia dice que la vida es como la neblina. La neblina aparece, pero de repente se desvanece. Ahorita estamos vivos, mañana no sabemos. Es por eso la importancia de que usted se ponga a cuentas delante de Dios.
Así como Naamán, que dice en la Biblia que él se zambulló y quedó limpio de su enfermedad. Hoy en día, mucha gente, cuando reconoce su condición de pecador, la Biblia dice que la sangre de Jesucristo limpia tu pecado. Pero necesitas reconocer, necesitas creer en el Hijo de Dios. Ninguna religión te va a salvar. Ninguna religión puede perdonar tus pecados. La Biblia dice, 1 de Timoteo, capítulo 1, en el verso 15, la Biblia dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y hoy en día la Biblia dice que la maldad se ha multiplicado. La Biblia dice que el ser humano en su corazón solamente piensa en hacer la maldad. El ser humano en su corazón solamente piensa en hacerle daño a la otra persona. El ser humano piensa en estafar, en robar, en asesinar, en secuestrar. Porque están enfermos del corazón. Pero mi amigo, mi amiga, les traigo una buena noticia. La Biblia dice que el Evangelio es buena noticia. La Biblia dice, Romanos capítulo 8, en el verso 1, la Biblia dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero para que tú andes en el Espíritu, necesitas reconocer tu condición de pecador. Que la Biblia dice que cuando el pecador se arrepiente, la Biblia dice que allá en el cielo hay fiesta. Dice que hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Es por eso, mi amigo, mi amiga, la importancia de que usted reconozca su condición de pecador. Muchos dicen, predicador, a mí Dios no me perdona. Yo asesiné a 2 o 3 personas. Mi amigo, mi amiga, dice la santa y bendita palabra de Dios, 1 de Juan, capítulo 1, en el verso 9. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en Isaías capítulo 1, verso 18, la Biblia dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa lo que tú hayas hecho, mi amigo, mi amiga, yo no te conozco. Si tú eres un narcotraficante, si tú eres un sicario, si tú eres un drogadicto, pero tú te arrepientes, Dios te perdona, porque Él no hace acepción de personas. Es por eso, mi amigo, que usted necesita reconocer su condición de pecador. Porque la Biblia dice que nadie está exento de la muerte. La muerte tarde o temprano te puede tocar. Y si tú no te has puesto a cuentas delante de Dios, la Biblia dice que te vas a perder. Romanos capítulo 6, en el verso 23, la Biblia dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por eso que la Biblia dice que Jesucristo vino por los enfermos, es decir, por los pecadores,
aquellos que andan haciendo la maldad, aquellos que en su corazón solamente piensan en hacer la maldad. Pero hoy estás a tiempo, amigo, mi amiga, porque mientras hay vida, hay esperanza. Mientras tú tengas vida, tienes esperanza. Pero recuerda que si la muerte te sorprende, ya no te puedes arrepentir. La Biblia dice que ya no te puedes arrepentir, porque el juicio de Dios ya está establecido. Hoy en día muchos tienen esa creencia de que cuando una persona muere, esa persona reencarna en otro animal. Otros dicen que cuando la persona muere va a un lugar llamado purgatorio, pero eso es mentira. La Biblia no habla de eso. Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, un camino. El que no creyere será condenado. Dos caminos. Solamente dos caminos, mi amigo, mi amiga: la salvación o la condenación, la vida o la muerte, el cielo o el infierno. Solamente hay dos caminos destinados para el ser humano. Por eso, mi amigo, que Dios ya está cansado de tanta injusticia. A Él le duele en su corazón de ver cómo el ser humano se destruye, cómo el ser humano unos con otros se pelean, se insultan. A Él le duele en su corazón de ver todo eso, porque Dios no hizo al hombre para que se destruyera. Dios hizo al hombre para que Él reconociera a su Creador y a su Salvador. No para que el hombre anduviera destruyéndose. Pero hoy en día el ser humano, a causa de su rebeldía, a causa de su pecado, a causa de su necedad, se está perdiendo. Pero todavía tienes tiempo, mi amigo, mi amiga. Que dice la Biblia que mientras tú tienes vida, tienes la esperanza. Hoy te puedes poner a cuenta delante de Dios. Hoy puedes reconocer delante de Dios tu pecado. Hoy es el tiempo, mi amigo, mi amiga. No dejes para mañana lo que hoy puedes hacer. La Biblia dice, 2 Corintios capítulo 6, en el verso 2, la Biblia dice: porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día, mi amigo. Hoy es el día, mi amiga. ¿Cuántas veces no has escuchado este mensaje de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces no te han dicho que Jesucristo te ama y que Él puede cambiar tu vida? Pero muchos lamentablemente endurecen el corazón, porque muchos dicen: yo no necesito a Dios, yo estoy bien con mi religión. Pero no se han dado cuenta que dentro del corazón están enfermos. Porque la Biblia dice que cuando tú odias a tu hermano, tú eres un homicida. Y la Biblia dice que los homicidas no entrarán en el reino de los cielos. Pero escucha, todo eso proviene del corazón. Es por eso que necesitas ponerte a cuenta delante de Dios. Necesitas reconocer tu condición de pecador delante de Dios. Porque, mi amigo, Dios te ama. Él no quiere que tú te pierdas. La Biblia dice, San Juan capítulo 3, en el verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Por eso, mi amigo, hoy que tiene vida está a tiempo. Porque mientras tú respires, mientras tú estés vivo, te puedes arrepentir delante de Dios. Hoy es el tiempo, mi amigo, mi amiga. Dios te ama como tú no tienes idea. Todos los días Él extiende su mano. Todos los días Él extiende su mano para que tú reconozcas tu condición de pecador. Pero muchos lamentablemente endurecen el corazón. La Biblia dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. No es el tiempo, mi amigo, mi amiga, de que te pongas a cuentas con Dios. Muchas personas sin darse cuenta tienen el corazón sucio, tienen el corazón lleno de maldad, lleno de iniquidad. La Biblia dice, Lucas capítulo 6, en el verso 45, la Biblia dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón está lleno de maldad, puras groserías vas a hablar. Si tu corazón está lleno de pecado, tu corazón va a hablar. Siga hablando de Dios, que es lo más hermoso. Gloria a Dios. Si tu corazón está lleno de iniquidad, pura maldad vas a hacer. Si tu corazón está lleno de rencor, vas a tener odio al prójimo, le vas a tener odio al hermano. ¿Por qué? Porque tu corazón está sucio, está contaminado. Por eso Naamán, dice la Biblia, que cuando el profeta Eliseo le dijo, zambúllete 7 veces en el Jordán y serás limpio. Dice la Biblia que así lo hizo Naamán. Al principio se rebeló, pero dice que él obedeció y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. La Biblia dice que su carne, esa lepra que él tenía, quedó limpio. Si tú te sumerges en el río de Dios, en la sangre de Jesucristo, tu pecado se va a limpiar, porque dice la Biblia, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, los limpia de todo pecado. Eso no lo puede hacer una religión, porque una religión no puede perdonar tus pecados. Una religión no puede darte la vida eterna. El que puede se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso hoy en día, mi amigo, mi amiga, el hombre solamente piensa en hacer la maldad. ¿Cuántas veces no han quemado negocios? ¿Cuántas veces no han secuestrado? ¿Cuántas veces no han decapitado? ¿Por qué? Porque en su corazón está la maldad. Por eso, mi amigo, yo no te conozco. Yo no sé a qué te dediques. Si tú eres un narcotraficante, si tú eres un sicario, si tú vendes droga, si tú eres un alcohólico, pero si tú te arrepientes, Dios te perdona. Él no hace acepción de personas. Él no desprecia a nadie, porque dice la Biblia que Él te ama con un amor eterno.
Pero el tiempo es hoy, amigo, mi amiga. Hoy es el tiempo. ¿Cuántas veces has escuchado este mensaje? Dios habla de muchas maneras. ¿Cuántas veces no has escuchado que Jesucristo te ama y que Él puede cambiar tu vida? Pero muchos, lamentablemente, por el orgullo, por la soberbia, endurecen el corazón. Porque la Biblia dice que solamente Jesucristo puede darte la vida eterna. Solamente Jesucristo puede perdonar tus pecados. No hay otro. La Biblia dice, Hechos capítulo 4, en el verso 12, la Biblia dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y ese nombre, la Biblia dice que es sobre todo el nombre. La Biblia dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso, mi amigo, que necesita ponerse a cuenta delante de Dios. Hoy es el tiempo. No dejes para mañana lo que hoy puedes hacer, porque mañana tal vez pueda ser demasiado tarde. Mañana tal vez la muerte te pueda sorprender, porque así como tú y yo no tengo la vida comprada, tú tampoco tienes la vida comprada. Si la muerte te sorprende estando en pecado, estando en iniquidad, te vas a perder. La Biblia dice, Apocalipsis capítulo 21, en el verso 8, la Biblia dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero hoy estás a tiempo, amigo, porque mientras tú tienes vida, tienes esperanza. Mientras tú tengas vida, te puedes arrepentir delante de Dios. Y la Biblia dice que Él no te va a despreciar, Él no te va a desechar, porque dice la Biblia que Él te ama con un amor eterno, con un amor eterno. Y eso es lo que necesita el ser humano. El ser humano necesita ser limpiado con la sangre de Jesucristo. Por eso, si usted se da cuenta, hoy en día, todos los días hay un ejecutado, todos los días hay un decapitado, todos los días esos criminales queman negocios. ¿Por qué? Porque están enfermos del corazón. El pecado te mantiene cegado, te mantiene alejado de la presencia de Dios. Por eso, mi amigo, mi amiga, quien quiera que tú seas, si tú te arrepientes, Dios te perdona. Seas un narcotraficante, seas un sicario, seas un drogadicto, seas un alcohólico, si tú te arrepientes, Dios te perdona, porque Él no hace acepción de personas. Él no es como el ser humano que discrimina. Él no es como el ser humano que es racista. No, Dios no discrimina a nadie. Él te ama con un amor eterno y Él no quiere que tú te pierdas. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Ya Dios ya está cansado, mi amigo, mi amiga, de tanta maldad. Ya no más el ser humano en su corazón piensa en hacer la maldad. La Biblia dice, dice la Biblia que el hombre en su corazón, escuche bien, en su corazón piensa solamente en hacer maldad. La Biblia dice, Proverbios capítulo 6, en el verso 14, la Biblia dice la santa y bendita palabra de Dios, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo. Ya no más que el sicario se levanta a ver cómo va a asesinar a la otra persona, porque en su corazón empieza a imaginarse. Pero escucha, todo sale del corazón. Por eso, así como Naamán, dice la Biblia, que él se zambulló y quedó limpio de su enfermedad, de esa lepra. Hoy en día, si tú te arrepientes de tu pecado, creyendo en el Hijo de Dios, la Biblia dice que esa sangre va a limpiar tu pecado. Gloria a Dios. Dios te bendiga, mi amigo, en esta mañana. Fue un gusto haber compartido contigo este mensaje de la palabra de Dios. Recuérdalo que Jesucristo te ama y Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que Dios te bendiga, mi amigo, en esta mañana. Fue un gusto y un privilegio haber estado aquí con ustedes y compartir este mensaje de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.